se abren hoy para mí. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues se las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Una vez más. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, tomen asiento. Voy a invitar a nuestro pastor. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Buen día, que Dios les bendiga a todos. Amén. Y bueno, ya estamos sumando más gente a Amén. nuestras reuniones. Y vamos ahí a abrir en nuestras Biblias en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 23. Ahí voy a leerles un texto que va a ser la base de nuestro mensaje hoy. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 23, y vamos a leer allí versículo 16. Mientras les contamos a todos los que nos siguen por las redes, en esta mañana, hermano, al salir para la reunión, la temperatura era de 5 grados, pero la sensación térmica, que es lo que cuenta, era 2 grados 8. Así que los que nos ven de lejos, que sepan que aquí estamos con frío, pero vamos a poner el fuego de la palabra de Dios, que nos anime un poco, ¿no? De todas formas, allí, hermano, veo que siempre el frío entra por los pies. Ahí usted mueva sus pies, algo, si necesita pararse, no hay problema, vamos a entender todo. Así que vamos a meternos aquí en la palabra de Dios. En el tema, hermano, no se debe pisotear un pacto con Dios. De eso quiero hablar con ustedes en esta mañana. No se debe pisotear un pacto con Dios. Aquí en 2 Crónicas 23, verso 16, dice: y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, de que serían pueblo de Jehová. Otra vez, dice la palabra: y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, de que serían pueblo de Jehová. Entonces vemos aquí un pueblo, vemos aquí un rey que se comprometen a ser pueblo de Dios, pueblo de Jehová. Joiada era un sacerdote, era el predicador de la nación. Y él fue el que guió al pueblo a hacer ese pacto con Dios. La palabra pacto
eso nos habla de un convenio. La palabra pacto nos habla de un contrato al cual yo estoy obligado a cumplir. Por eso cuando yo hago un trato, un convenio, un pacto con Dios, yo me voy a ver obligado a cumplir lo que pacto con Dios. Este pacto no tiene nada que ver con esos lobos rapaces que hablan de dinero. No tiene nada que ver el mensaje con dinero. Estamos hablando de un pacto espiritual, de un compromiso con Dios, del compromiso al cual Dios nos desafía a que lo aceptemos, de ser su pueblo y que vivamos como debe vivir alguien que pertenece al pueblo de Dios. Ahora, si usted va a ser pueblo de Dios, pueblo de Jehová, usted va a estar obligado a pelear contra el diablo. No se puede ser pueblo de Dios si usted no va a pelear contra el diablo. No se puede ser pueblo de Dios si usted no va a enfrentar y derrotar el pecado. No se puede ser pueblo de Dios si usted admite que el mundo le ponga en su molde. Para ser pueblo de Dios hay que pelear contra el diablo, hay que pelear contra el pecado, hay que pelear contra el mundo. Para ser pueblo de Dios, hermanos, tenemos que tener una vida que esté impregnada de salvación y de perfumes de santificación. Así que nuestra vida tiene que tener evidencia de que somos salvos y nuestra vida debe tener evidencia de que somos santos, separados para Dios. Joiada, el sacerdote, el predicador de la nación, él es el personaje central de nuestra historia y de nuestro mensaje. Pero ahí en ese capítulo 23 y versículo 1, mire lo que sucedía. Dice la palabra de Dios: en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes. Ahora mire esa palabra, dice se animó Joiada. Lo que eso significa que su vida fue sacudida por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, cada uno, ser sacudidos por el Espíritu Santo de Dios, ser movidos, ser animados, como dice aquí el texto. La vida de Joiada se iba a levantar, hermanos, para ser un ejemplo. La vida de Joiada se iba a levantar para ser un hombre influyente en la nación. Y Joiada se iba a transformar en un canal de bendición para el pueblo de Dios. Y es eso lo que nosotros necesitamos. Si queremos ser bendición a otra gente, necesitamos que el Espíritu de Dios nos sacuda, nos agite, nos movilice un poco, nos despierte de nuestra modorra, de nuestro sueño espiritual. Necesitamos tener esta experiencia de Joiada, ser animados por el Espíritu Santo de Dios. Si eso no sucede, nunca podremos ser bendición a otra gente. Ahora, mire, hermano, déjeme explicar ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí en el contexto? Este libro de las crónicas es la crónica de los reyes, es la historia de los reyes de la nación de Israel que quedó documentado en lo que nosotros llamamos primer libro de las crónicas y segundo libro de las crónicas. Pero yo le voy a contar un poquito el contexto inmediato, no le voy a hablar de todos los reyes. Pero voy a comenzar con uno que se llamaba Ocosías. Una página antes, si puede ver por favor, capítulo 22, versículo 1. Segunda de Crónicas 22 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram. Este Ocosías, hermanos, es muerto por un profeta que se llamaba Jehú. Fue el que Dios levantó para ungir a reyes y profetas. Y ahí en el versículo 8 cuenta cómo murió Ocosías. Dice: y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab,
halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Ahora, cuando Josías es muerto, muchos de estos reyes no andaban en los caminos de Dios. Muchos de estos reyes eran un imán de maldición porque caminaban lejos de Dios. Y ahora, cuando Ocosías fue muerto, su madre, que se llamaba Atalía, una mujer maligna, una mujer perversa, ella se levantó como una usurpadora y tomó el trono y reinó. Ahora, mire qué clase de mujer era Atalía, la madre de Ocosías el rey. Observe conmigo ahí, capítulo 22, versículo 10. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Y así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Ahora, mire, hermano, un detalle más sobre Atalía. Aquí en este capítulo 22, versículo 3, capítulo 22, verso 3, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Este era Ocosías. Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Para no ir lejos en la historia, hermano, Acab fue el rey perverso que el profeta Elías enfrentó. Aquí Ocosías era uno de los hijos. Atalía, la madre, dice que le aconsejaba al hijo, al rey, a vivir impíamente. Es decir, que le enseñó el arte de pecar, el arte de la maldad, el arte de vivir lejos de Dios. Y por eso la muerte lo alcanzó a Ocosías joven. Cuando él y sus hermanos fueron muertos, entonces Atalía tomó el trono de reina. Y entonces lo primero que hizo para asegurarse al trono, dice allí el texto que leímos en el versículo 10, dice que exterminó toda la descendencia real. Es decir, que Atalía vio, dice: bueno, ahora no está Ocosías, ahora sigue él como rey. Y ahora después de él viene aquel otro, hizo la lista y fue y los mató a todos. Para que nadie reclamara el lugar de rey, y usurpó. Pero había una mujer que se llamaba Josabet, y era la esposa del predicador, del sacerdote Joiada. Y había uno de los descendientes que tenía 6 añitos de edad nada más. Y Josabet y Joiada, arriesgando su vida, salvaron a ese niño, que era el único que quedaba vivo de los que podía llegar a ser rey en el futuro. Y lo tomaron a ese niño de 6 años, lo escondieron al niño durante 6 años en el templo. Nadie supo, salvo Joiada, Josabet y algunos de los sacerdotes, que ese niño vivía y que un día podía llegar a ser rey. Ahora, Atalía nunca supo que había un sobreviviente con derecho al trono. Así que un día vino cuando el Espíritu de Dios animó a Joiada. Él fue y llamó a los sacerdotes, y fue y llamó a los levitas, y les hizo poner en su oficio, recuperar su lugar. Joiada fue animado para traer bendición y para poner las cosas en su lugar. Fue el instrumento de Dios en ese tiempo, y puso a los levitas y puso a los sacerdotes, y empezó a haber vida espiritual, un despertar espiritual. Todo empezó porque el Espíritu Santo animó, sacudió la vida de Joiada.
Y ahora Joiada empieza a organizar. Dice, este niño ya es hora que lo mostremos. Este niño es hora que él ocupe el trono de rey. Es el único que tiene el derecho. Hay que sacar a la impostora. Hay que sacar a la usurpadora llamada Atalía. Y ahora viene Atalía. Viene al templo. Y mire lo que sucede. Volvemos ahí un poquito, hermanos. En el capítulo 23. Versículo 12. Mire lo que sucede. Viene Atalía, hermanos. Y oyó el estruendo de la gente que corría, de los que aclamaban al rey. Vino al pueblo a la casa de Jehová. Claro, el niño estaba ahí. Ese niño iba a ser coronado como rey. Había trompetas, ruido, mucho movimiento. Y Atalía dice, ¿qué está pasando? Entonces ella vino a ver allí. Mire con lo que se encuentra. Verso 13. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna, a la entrada, y a los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto, y al que la siguiera, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Ahora mire, hermano, lo que estaba pasando acá. Joiada restauró la casa de Dios. La casa de Dios estaba en ruina. Trajeron ofrendas que estaban en diferentes lugares y restauraron la casa de Dios. Puso a los sacerdotes en el ministerio, puso a los levitas en el ministerio. Joiada se transformó en el protagonista de este despertar espiritual en el pueblo de Dios. Fueron y destruyeron el templo a Baal, porque el pueblo se había olvidado de Jehová y se volcaron a los ídolos, principalmente a Baal, que tenía su templo, y destruyeron el templo. Y ahí es que llegamos al versículo del comienzo. Después que Atalía fue muerta, que el templo de Baal fue destruido, entonces ellos dijeron, nos comprometemos a ser pueblo de Jehová. Ese es el pacto que hizo el pueblo. Ese es el pacto que hizo el rey. Ese es el pacto que propuso el sacerdote, de hacer un pacto con Dios. Y por eso viene nuestro mensaje. No se puede pisotear un pacto con Dios. Cuando hacemos un pacto con Dios hay que cumplirlo. Mire aquí en capítulo 24 de Segunda Crónicas. Todo nuestro mensaje va a estar aquí. El capítulo 24. Después de que volvió la vida espiritual al pueblo y volvieron las bendiciones de Dios y todo, mire qué sucede. Capítulo 24, verso 15, dice, mas Joiada envejeció y murió, y lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Aquí está, hermanos, el hombre que aún a su vejez, 130 años de edad, seguía predicando, seguía ministrando la palabra de Dios. El pueblo caminaba rectamente bajo la luz del ministerio de este predicador anciano, pero el hombre murió. El hombre murió, y para reconocer su trabajo espiritual, su ministerio en la nación, le enterraron con los reyes. Él no era rey. Él era un sacerdote, un predicador, pero tanto se destacó que se ganó un lugar para ser enterrado junto a los reyes. Esa es una forma que le reconocieron, que le rindieron honor. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros aprender aquí, hermanos? De que la doctrina nunca debe descansar en un solo hombre. La verdad de Dios no puede descansar en un solo hombre.
Hemos visto a través de la historia los grandes ministerios, las grandes denominaciones que hemos conocido, los presbiterianos, los metodistas y tantos otros. Cuando sus líderes murieron, esos ministerios se evaporaron casi en el mundo. Y aquí pasó lo mismo. Murió el sacerdote Joiada y ahora el pueblo de Dios iba a entrar en serios problemas. Porque mire lo que sucede. Capítulo 24, verso 17. Dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. O sea que esos eran sus nuevos consejeros. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Aquí está, hermano, murió el predicador. ¿Qué pasa con esta iglesia? Si muere el predicador, ¿van a seguir? No es sabio dejarle o confiarle la verdad a una persona, porque la persona muere y la iglesia muere, la persona muere y la vida espiritual muere. Cada uno debe asumir su compromiso, debe hacer funcionar el pacto que hace con Dios de ser pueblo de Dios. Cada uno tiene que llevar adelante la obra de Dios, cada uno tiene que poner el hombro a la obra de Dios. Ni en la Biblia ni en la historia nunca fue de sabios confiar toda la obra a una sola persona. Y entonces ahora aquí el rey Joás ya no está Joiada, ahora tiene nuevos amigos, ahora tiene nuevos consejeros. Y esto nos hace pensar en lo que dice Proverbios 13:20. Dice: el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Esa palabra quebrantado quiere decir que va a ser traspasado, va a padecer un dolor profundo. Y este rey Joás, el que fue salvado desde niño por Joás y Josabé, ahora tenía nuevos consejeros, escuchó nuevas voces, escuchó nuevas doctrinas y volvió a olvidarse de Dios y volvió a sumergir al pueblo en el pecado. Se olvidaron de Jehová, aparecieron las imágenes de acera, aparecieron los viejos ídolos. Y por supuesto que van a aparecer los viejos problemas también. Porque el olvidarse de Jehová no es algo gratuito. Y esto todos los que están aquí y los que nos ven en la red tienen que poner atención. El olvidarse de Jehová no es gratuito. Jeremías en capítulo 2, verso 19, él decía, dice: y verás cuán amargamente es haberse olvidado de Jehová. El que se olvida de Dios va a entrar en amargura, va a entrar en tiempos de dolor, en tiempos de aflicción. Por eso no podemos perder la memoria, siempre tenemos que acordarnos de Dios, de la obra de Dios, de la salvación de Dios, de las bendiciones de Dios, para no entrar en amargura. El que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado, porque ¿qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. El necio no reconoce a Dios. Entonces se mete en un callejón sin salida, se mete en un sendero de dolor. El varón de Dios no está y el pueblo se desvió. El varón de Dios ya no estaba y el pueblo de Dios regresó por los caminos del mal. La pereza floreció. Y si este predicador no está aquí entre ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir ustedes atrapados en la pereza? Como antes, que estaban en el mundo sin congregación, a la deriva, otros sin conocer a Dios. La obra no puede descansar en un hombre, la obra es de Dios, la obra no es de los hombres. Y aquí está la lección que necesitamos aprender. Todo esto era la introducción del mensaje, ahora vamos a entrar al mensaje. Pero no va a ser muy extenso. Solamente quiero hablarles acerca de 4 cosas o 4 resultados que vamos a ver si nos olvidamos de la bondad de Dios. 4 resultados que vamos a ver si nos olvidamos de la bondad de Dios. Primer resultado, verso 18. Mire cómo dice la palabra de Dios. Otra vez, capítulo 24, verso 18.
Dice, y desampararon la casa de Dios. El primer resultado, cuando me olvido del amor de Dios, me olvido de la bondad de Dios, lo primero que voy a hacer en mi vida es desamparar la casa de Dios. No voy más a la iglesia, no participo más en las reuniones, no quiero estar más en comunión con mis hermanos, comienzo a alejarme hacia el mundo. La gente aquí en el libro de Segunda Crónicas dice, desampararon la casa de Dios. Y entonces ahora, al no tener la casa de Dios, el lugar donde voy a recibir bendición, en donde voy a dar testimonio de que mi Cristo vive, en donde voy a publicar que Jesús es mi Salvador, en la casa de Dios, donde vengo a cantar su nombre, ya no estoy más en la casa de Dios, la desamparo. Y me meto en los ídolos, en las cantinas, en los bailes, en los carnavales donde hay pecado, allá voy a ir. Eso es lo que hizo el pueblo cuando desampararon la casa de Dios. Ahora, hay mucha gente, muchos hermanos en distintas congregaciones, y hay muchos hermanos en nuestra congregación que tienen sus principales intereses de la vida lejos de la casa de Dios. Entiéndame, en otras palabras, sus principales preocupaciones están lejos de la casa de Dios. No es la casa de Dios el centro de su vida, no es la casa de Dios el lugar principal en su vida, el lugar de la comunión, de la alabanza, de la predicación de la palabra, el lugar donde quiero ver gente bautizándose, donde quiero ver gente salva, donde quiero ver un pueblo siguiendo al Señor. Usted tiene otros intereses. La casa de Dios es algo interesante, pero no es su principal interés. Le importa más los negocios, la casa, le importa más el auto, el terrenito, le importa más la vestimenta, el celular, etcétera, etcétera. Tiene otros intereses. Y este pueblo se olvidó de la bondad de Dios y mostró tener otros intereses. Y entonces abandonaron la casa de Dios. Dice la Biblia aquí exactamente, desampararon la casa de Dios. Y entonces yo me permito, mis hermanos, en esta mañana recordarle lo que dice allá en 1 Juan, en capítulo 2, del verso 15 al 17, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Se acuerdan que habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida? Y dice Dios, no améis al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Cuando tocamos este punto debemos recordar ese pasaje de 1 Juan, que yo tengo que estar involucrado, enredado en cosas que tengan valores eternos. Mi compromiso no debe ser con lo temporal, no debe ser con lo pasajero, no debe ser con lo terrenal. Mi vida tiene que estar involucrada en negocios eternos. Amén. En cosas que duren por toda la eternidad, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Trayendo a la memoria una prédica reciente, tenemos que andar por esta vida caminando con Dios como lo hizo Enoc. Tenemos que caminar con Dios como lo hizo Noé. En tiempos de adversidad, en soledad, combatieron contra esa filosofía del mundo y caminaron con Dios. Cuando todos se desviaron, Enoc caminó con Dios. Todos se desviaron, Noé caminó con Dios. Cuando todos se rindieron ante Nabucodonosor y su religión en Babilonia, dice Daniel 1:8 que él decidió no contaminarse con la comida del rey. Eso es caminar con Dios. Eso es mantener firme mi pacto con Dios. Eso es lo que me va a ayudar, hermanos, a no desamparar la casa de Jehová. Ahora yo miro a la cruz y ustedes deberían mirar más seguido la cruz. Todos deberíamos animarnos y motivarnos a mirar constantemente la cruz. Y cuando yo miro la cruz, hermano, esa cruz me compromete a mí a ser más santo. Cuando yo miro a la cruz y la víctima que fue ofrecida allí, el Cordero de Dios que fue puesto en mi lugar, eso me compromete a ser pueblo de Dios, me compromete a caminar con Dios. No puedo perder la cruz de vista. Bien dijo el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quita la mirada de Jesús, va a ser como este pueblo, va a desamparar la casa de Dios. Porque otras cosas se van a volver más importantes en su vida que Jesús. Y va a desamparar
la casa de Dios. La cruz de Cristo me impacta. La cruz de Cristo que fue levantada hace 2000 años todavía influye en mi vida. La cruz de Cristo todavía mueve mi andar diario en este siglo XXI. Hermanos, yo tengo que estar caminando con Cristo. Estoy motivado, impactado por la obra que sucedió en la cruz del Calvario. Todavía estoy emocionado, todavía estoy conmovido, todavía estoy recibiendo fuerza de aquella obra maravillosa que Jesús hizo por mí hace 2000 años en la cruz. La cruz de Cristo influye en mi vida. No pierda la mirada de la cruz del Señor. Amén. No pierda, porque si no usted va a ser como este pueblo, va a desamparar la casa de Dios. En segundo lugar, versículo 19, 24, 19. Dice que Dios les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. La segunda, hermanos, resultado cuando nos olvidamos de la bondad de Dios es que nos vamos a querer oír a los predicadores. Nos vamos. Otra vez el mismo predicador. Otra vez nos va a hablar del pecado, otra vez nos va a hablar de la santidad, otra vez nos va a hablar de tomar la cruz y seguir a Cristo con fidelidad, otra vez, otra vez, otra vez. Y Dios les envió profetas, no uno, les envió varios, para que vuelvan al camino, para que no sean allí esclavos de la idolatría y que vuelvan a apoderarse de las bendiciones de Dios, que vuelvan a gustar de la bendición de Dios. Pero el pueblo unánime dijo, no escucharon a los profetas. En estos 4 años de vida que tenemos aquí, ¿cuántas reuniones usted se ha ido sin escuchar la predicación? Estuvo, miró al predicador, escuchó cosas que entraron en este oído y salieron por otra y se fue igualito a su casa. Dios le desafió, usted no aceptó los desafíos. Dios le animó a cambiar cosas, usted no quiso cambiar. Dios le animó a tomar compromisos con él, usted no quiso escuchar. ¿Cuántas veces Dios le habló desde este púlpito y usted no lo escuchó? Este pueblo recibió un profeta, 2 profetas, muchos profetas, le trajeron la palabra de Dios, pero dice el texto que leí en la parte final, dice, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y entonces extraemos del Antiguo Testamento esa porción que dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, usted va a ser destruido en su vida espiritual, usted va a ser destruido en su vida moral, usted va a ser destruido en su salud, en la vida familiar, en la vida laboral. Usted va a ser destruido porque le va a faltar conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, usted vive lejos de la Biblia. Y lejos de la Biblia nadie anda por buen camino. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Les envió profetas, mas no los quisieron escuchar. Dios le pidió a Ezequiel, yo cité hace un par de semanas ese pasaje. Dios le dijo, ve y predícale a este pueblo que tiene su corazón duro como piedra, que tiene su rostro empedernido, que son como escorpiones. Dice, no importa si ellos escuchan o dejan de escuchar, pero sabrán que hubo profeta de Jehová entre ellos. Tú predícale, Ezequiel. Y usted un día delante de Dios, a la hora de rendir cuenta, usted no va a poder negar que hubo un profeta de Jehová predicando entre ustedes. Ahora, escuche esto. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 29 y versículo 18, dice, el pueblo se desenfrena porque no había profecía. La palabra profecía en ese pasaje se refiere a predicación. En los días del profeta Samuel, en Samuel 3 y verso 1, dice que en aquellos días escaseaba la palabra de Dios, hasta que Dios levantó a ese niño predicador que se transformó en el profeta Samuel. Dios lo levantó porque en los días de él, hermano, escaseaba la palabra de Dios.
Hermanos, aquí no le falta la palabra de Dios. Usted tiene predicación, pero si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, usted se va a desenfrenar, va a tener una vida alocada, va a tener una vida sin control, va a tener una vida sin bendición. Usted va a ser parte de ese rebaño que fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Lo que estoy queriendo decir es que usted venga a la Biblia, escuche la Biblia y aplique la Biblia a su vida. Amén. Usted escuche la Biblia, aprenda la Biblia y atesórela para su vida y no la suelte por nada. Como dice Proverbios 23, verso 23, compra la verdad y no la vendas. Venga a la iglesia bautista, escuche la verdad de Dios, aprenda la verdad de Dios y no la negocie, no la pisotee, nunca pisotee un pacto que haya hecho con Dios. Si usted le prometió servir al Señor, hágalo. Si le prometió seguir a Cristo con fidelidad, hágalo. Si le prometió a Dios ser más santo, sea más santo. Amén. No rompa los pactos que hace con Dios. Y no estoy hablando de ningún pacto de dinero. Esa es doctrina de otro lado. El pacto con Dios es algo, es mi vida. Dios tiene interés que yo voy a hacer con mi vida. Y lo que yo le prometí lo tengo que cumplir. Este pueblo, murió el predicador, murió el siervo Joiada y el pueblo desamparó la casa de Dios. Murió el siervo Joiada y vinieron otros profetas, pero el pueblo no lo quiso escuchar. La tercera razón de lo que sucede cuando nos olvidamos de la bondad de Dios está en el versículo 20. Mire, dice la palabra de Dios, segunda Crónicas 24:20. Dice la palabra, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. La tercera cosa que hicieron al olvidarse de la bondad de Dios, dice este verso 20, quebrantaron los mandamientos. Quebrantaron, los rompieron, los hicieron pedazos, los hicieron añicos. Eso es el equivalente a no tener en cuenta la palabra de Dios. Usted quebranta los mandamientos, pisotea los mandamientos, no le da valor a la palabra de Dios, no tiene respeto por la palabra de Dios. La palabra de Dios le enseña algo, usted hace lo contrario, está quebrantando los mandamientos. Y el predicador Zacarías dice, no vendrá algo bueno sobre ustedes, por eso quebrantar los mandamientos de Dios nunca trae cosas buenas a nuestra vida. Y entonces este Zacarías dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y lo que necesitamos es tener hombres y mujeres que sean llenos del Espíritu Santo y que nos hablen las verdades de Dios y que nos digan la verdad de Dios así de frente, sin dar vueltas, sin medias tintas. Hay que hablar la verdad de Dios de frente. Este hombre lleno del Espíritu Santo, como su padre, se levantó y les dijo, ustedes quebrantaron los mandamientos y no les vendrá bien por eso. Dice exactamente el texto en la parte final. Dice, por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Cuándo Dios nos abandona a nosotros? Usted sabe. Cuando dice, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no está bien mi trabajo? ¿Y por qué no tengo paz en mi hogar? ¿Y por qué tengo conflicto con mis hijos? ¿Y por qué los negocios no funcionan? ¿Y por qué siento un vacío en mi alma? ¿Y por qué no estoy fuerte en lo espiritual? Y esto y lo otro. ¿Por qué tengo conducta de hipócrita? ¿Por qué tengo doble vida? Y cuando usted está experimentando todo eso, es porque Dios ya no lo está bendiciendo, porque usted se olvidó de Dios primero. ¿Cómo lo hizo? Quebrantando los mandamientos. Quebrantando los mandamientos. Dios nos anima a leer su palabra. ¿Lo está haciendo? Dios nos anima a orar. ¿Lo estamos haciendo? Dios nos anima a reunirnos. ¿Lo estamos haciendo? Dios nos anima a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo estamos haciendo? Y tengo una lista larga, que son las evidencias de que estamos en zona de riesgo. Porque al igual que ese pueblo, estamos quebrantando los mandamientos de Jehová. Cuarta y última razón. Vamos a aterrizar. Maltrataron al siervo de Dios. Primero, abandonaron la casa de Jehová. Segundo, no quisieron escuchar a los profetas, a los predicadores de Dios. Tercero, quebrantaron los mandamientos. Cuarto y último lugar, maltrataron al siervo de Dios.
Porque ahora que nos puso en evidencia, que nos dijo la verdad en la cara, ¿cómo vamos a arreglar así? Y vamos a maltratar al siervo de Dios. Y vamos todos juntos, en rebaño, como lo hicieron con Esteban, ¿se acuerdan? Cómo rechinaban los dientes y arremetieron todos contra él y no pararon hasta matarlo. Cuando usted no quiere corregir su vida, cuando Dios le habla y usted no quiere cambiar, no quiere ser obediente a Dios, usted conspira con otros y arremeten contra el siervo de Dios. Y si no lo matamos, lo expulsamos del púlpito y de la iglesia. Esa es una historia repetida en el mundo. Observa, versículo 20. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, a quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Mire, hermano, esta muerte no pasó al olvido. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en sus sermones, Él citó a este hombre Zacarías. Cuando atacó a los fariseos hipócritas y aquella clase religiosa, cuando atacó a la ciudad de Jerusalén y le dijo: ustedes que matan los profetas, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina junta a sus polluelos? Cuando Jesús daba esa clase de predicación, Él les recordó: ustedes que mataron a Zacarías en el altar. Y habían pasado siglos de que Zacarías había muerto hasta que Cristo apareció en el ministerio. Pero Cristo sacó este hecho de la historia y se los refregaba en la cara a los religiosos hipócritas y les decía: ustedes mataron a Zacarías en el altar. Oh, gracias. El Señor recordó a este predicador, hijo del gran predicador Joiada, y él también lleno del Espíritu Santo. Les predicó a su pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. Y ahora el niño rey que creció y estaba en el trono se olvidó de que Joiada lo había rescatado y le salvó la vida. Se olvidó que Joiada fue el que lo aconsejó y junto con su esposa Josabé lo llevaron al trono de rey. Se olvidó de eso. Y la ingratitud, la deslealtad es uno de los pecados más graves que existe en la historia humana. La traición. ¿Y cuántas veces nosotros nos olvidamos de la bondad de Dios? Por eso el salmista dice en el 103: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó. Otro de los salmos dice que nos sacó del lodo cenagoso. Ese salmo 103 dice que nos sacó, hermanos, del pozo, nos puso en pie sobre piedra en el lugar firme. No te olvides de las bondades de Dios. Bendice con tu alma al Señor. Pero Joás, el rey, un ingrato más en la historia. Y la gente dice: no lo escuchemos al predicador, no lo escuchemos a Zacarías. Dice Joás: ahí tiene, mátenlo. ¿Lo esperamos en el camino? ¿Lo esperamos en la placita de la vuelta? No, hermano, el odio era tan grande. El desprecio por el predicador y por la palabra de Dios era tan grande. Dice: aquí nomás en el altar, en el templo. Ni les importó que estaban en la casa de Dios. Ahí juntaron piedra y lo mataron al predicador. Lo mataron. Se olvidaron del pacto que le habían dicho: Señor, seremos pueblo tuyo. Se olvidaron del pacto. Y mire, hermano, dice el viejo dicho: el que a hierro mata, a hierro muere. Mire cómo termina esta historia del rey ingrato llamado Joás, del niño que fue salvado para que pudiera reinar. Mire cómo termina su vida. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, versículo 23, disculpe. Dice: a la vuelta del año subió contra el ejército de Siria
Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso. Pero cuando habían dejado a Jehová del Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David. Esta es la historia, hermano. Ahí estaba Joás, lleno de poder. Ya no tenía a Zacarías ni ninguno de los otros predicadores que lo amonesten, que les eran una piedra en su zapato. Ya estaba libre de todo eso. Tenía un ejército poderoso y pensó que el mundo era suyo. Pero Dios le dio una gran lección. Trajo allí de los sirios un ejército pequeñito. Y con un ejército pequeñito para demostrarle que el hombre sin Dios no es nada. Que cuando nos olvidamos de Dios no somos nada. Amén. Vino allí un ejército pequeñito y lo derrotó al ejército de Joás. Y dice que él allí lleno de dolencias, no sé si de la batalla o dolencias del alma, dice la Biblia lleno de dolencias, fue a un lugar y dos de sus siervos. Después si usted lee la historia aparecen los nombres y los detalles, en el libro de los Reyes también se cuenta esto. Y vinieron dos de sus siervos y ahí estaba el rey en la cama, sin guardia, sin nada, no era nada, el hombre sin Dios, sin protección de Dios. Y vinieron dos siervos y lo mataron al rey desleal en la cama. Así terminó la vida de Joás. Un final triste. Ese es el final de un testimonio de alguien que no valoriza a Dios. La muerte le espera. Y allí lo traicionaron sus propios siervos y lo mataron. Por eso les dije al principio, nuestro tema de hoy es: yo no puedo romper el pacto que he hecho con Dios. Si usted le prometió ser fiel, sea fiel. Si le prometió ser santo, sea santo. Si le prometió que iba a tomar la cruz de Cristo cada día y le va a seguir, hágalo. Si le prometió ser un ganador de almas, sea un ganador de almas. Si le prometió servirle a Dios tiempo completo, hágalo tiempo completo. Lo que haya sido su promesa, su pacto con Dios, cúmplalo. No se olvide de sus bondades. Porque así como este pueblo terminó de una manera triste, así como el rey terminó su vida de una manera trágica, todo por olvidarse de las bondades de Dios. En esta historia yo veo reflejado a veces mi vida y la vida de tantos, que tan seguido perdemos la memoria y nos olvidamos de las bondades de Dios. Me gustan algunos que publican una frase simple pero impactante: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y no deberíamos olvidarnos de Dios, porque cuando lo hacemos vamos a terminar de una manera trágica. Ahí está la muerte de Joás, la evidencia de alguien que abandonó a Dios, que se olvidó de Dios, que no se recordó de las bondades. Un rey desleal, traicionó todos los principios que le enseñó Joiada, no valorizó al profeta Zacarías, al predicador, y no valoró el consejo de otros profetas. Y esos días se volvieron oscuros y al final fue trágico. ¿Por qué vamos a terminar nuestra vida así cuando podemos estar llenos de bendiciones de Dios? Amén. Podemos estar llenos de beneficios de Dios. Por eso salgo de este púlpito diciendo ahora como el salmista: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Hermano Josué.